aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludar a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí de nuevo. Es un gusto para mí presentarles este precioso y fantástico traje de baño, paso a paso, precioso que está. Fácil, en cualquier medida lo puede tejer, ya teniendo todas las indicaciones. Lo tejí con 120 gramos de hilo. Disfrútelo desde que empiece a escoger el color, ya sea para usted o de regalo. Para hacer este tejido voy a usar hilaza de algodón de la línea Eulalie. Es Omega 100% algodón y el color es turquesa. Aquí se ve como un poquito celeste, pero es un color muy bonito. Cada madeja son 100 gramos. Si gustan, los invito para que visiten mi página y vean la variedad que tengo. Tengo más colores para que escojan el color que más les guste. Son colores muy bonitos. El tejido queda muy suave para cualquier prenda que guste tejer. Para este traje de baño voy a usar cuentitas que lleva en la punta de los cordones, cualquier cosa que le quiera agregar para darle un terminado diferente conforme al gusto de cada persona. El gancho es la letra B, 2.25 milímetros, y vamos a necesitar solamente esto y las tijeras. Empiezo el tejido con 18 cadenas y paso 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente cadena tejo el primer punto alto y tejo 13 puntos más, uno en cada espacio, para tener en total 15 puntos altos contando las 3 cadenas. Esta es la parte del frente. Si lo quiere más ancho, le puede agregar de 3 en 3 puntos de cadena para empezar la primera vuelta. Ahí ya la tengo con los 15 puntos altos y tejo 7 vueltas en total con los mismos puntos, empezando con 3 cadenas para el primer punto alto y los siguientes puntos en cada espacio un punto alto. Tejemos en total 7 vueltas. Hasta la vuelta 7 con los 15 puntos altos. Empiezo la vuelta 8 con 4 cadenas para hacer el primer aumento. Le doy vuelta y en la primera cadena que tejimos hago el aumento. Ahí están 2 puntos de aumento y empiezo los 15 puntos que se tejieron las vueltas anteriores. Vamos a tener 17 puntos altos en la vuelta 8. El último punto alto en la tercera cadena. Ahí tenemos 17 puntos altos. Solamente se va a aumentar al inicio de cada vuelta. Aquí empiezo con 4 cadenas para el aumento. Le doy vuelta y en la primera cadena el punto alto. Y los 17 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a tener 19 puntos en la vuelta 9. Así vamos a estar tejiendo. Al inicio de cada vuelta hacemos el aumento de 2 hasta la vuelta 19 para terminar los puntos altos de la parte del frente. Aquí tengo terminada la parte del frente con 19 vueltas en total y tengo 39 puntos altos. Aquí tengo el último aumento y tejo 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Voy a hacer una cadena más para cerrar y no se desteja mientras que sigo. Aquí también se puede cortar el hilo
o seguir después con esta misma hebra para empezar la parte de atrás en esta misma base de cadena donde empezamos la parte del frente. Anudo el hilo en la primer cadena que tenemos. Al lado revés está la primera vuelta y dejo espacio suficiente para asegurar la punta y tejo 4 vueltas con los mismos puntos que tenemos, empezando con 3 cadenas y un punto en cada espacio, tomando un lazo de la cadena de base. Son 15 puntos altos, 4 vueltas. Tejí las 4 vueltas. Aquí empecé la primera. Vamos a tejer 22 vueltas más, aumentando 2 puntos en cada lado. Al empezar y al terminar cada vuelta, 4 cadenas. Le doy vuelta. Y en la primera cadena tejo el punto alto y ahí están 2 puntos de aumento y tejo los 15 puntos altos que se tejieron en las 4 vueltas. Estoy en la primera vuelta de aumento. Aquí tengo los primeros 2, 15 puntos altos y vamos a hacer 2 aumentos en el último espacio. Tejo un punto. Esta va a ser la cadena para tomar el siguiente punto alto y tejo el punto alto. Tejo los 2 lacitos del punto alto que tejí y ahí termino con el segundo punto de aumento. Así vamos a tejer hasta la vuelta 26. Empezando a contar desde la primera vuelta, van a ser en total 26 vueltas, aumentando en cada lado. Tejí hasta la vuelta 26 y tengo 102 puntos altos. Esta es la parte de atrás, ahí está terminada y esta es la parte del frente. Vamos a tejer la parte de arriba de la parte de atrás, ya que tenemos el hilo aquí. Para no cortarlo vamos a tejer 3 cadenas y 2 puntos altos, uno en cada espacio, y ahí tenemos un grupo de 3. Voy a tejer 8 vueltas para el motivo, 5 cadenas y paso 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente el grupo de 3, cinco cadenas, paso 6 y el grupo de 3. Aquí me sobra un punto, lo pasé y tejí el último punto alto en el espacio de la tercera cadena y voy a contar los grupos de 3. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 grupos de 3 puntos altos. La segunda vuelta, 3 cadenas, 9 puntos altos en cada espacio de 5 cadenas. En la segunda vuelta tengo 11 grupos de 9 puntos altos y tejo el último punto en la tercera cadena y está terminada la segunda vuelta. Aquí tengo el último grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas para terminar la tercera vuelta y un punto alto en la tercera cadena. Ahí la tengo terminada la tercera vuelta. La vuelta 4, 3 cadenas para el primer punto alto. Le doy vuelta
y tejo 5 puntos altos. Para tener un grupo de 6 puntos altos en total con la cadena, y en cada espacio de 5 cadenas los 9 puntos altos. 9 puntos altos en cada espacio de 5 cadenas en la vuelta 4, y al final en el espacio de cadena tejo 5 puntos altos. Tengo 4, 5 y el último en la tercera cadena, y ahí termino la vuelta 4. Aquí pueden cortar el hilo para terminar ya el total de las vueltas o tejer 4 vueltas más. Yo voy a tejer 4 vueltas más, repitiendo de la 1 a la 4. Empiezo con 3 cadenas como el primer punto alto y tejo 2 más, uno en cada espacio, 5 cadenas, paso 3 puntos y los 3 puntos altos. Es como la primera vuelta y las repito hasta la vuelta 4 y voy a tener 8 vueltas en la parte de arriba. Cortamos el hilo. Aquí si necesita el mismo hilo que va a la madeja lo puede cortar, y si no lo puede dejar aquí sin cortar para tejer la orilla al final de terminar la parte del frente, que es la que voy a empezar en este momento. Aquí tengo 20 cadenas cuando terminé la última vuelta. Con otra madeja voy a anudar el hilo en la tercera cadena y aquí empiezo a tejer las 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí tengo 20 cadenas, igual que en este lado. Aquí tengo las 20 cadenas de base y tejo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo el primer punto alto y paso 1, 2, 3, 4, 5 y paso 4 más, 1, 2, 3, 4 y tejo el punto alto. En total tenemos 9 cadenas sin tejer para empezar la vuelta, 2 puntos altos para tener el grupo de 9, cinco cadenas y paso 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 en la siguiente, el punto alto, 2 puntos más, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 en el primer punto alto tejo 3, 1 en cada espacio, 5 cadenas y paso 6 puntos altos en el siguiente, el punto alto, para tener el grupo de 3. Aquí
Vamos a continuar tejiendo las 5 cadenas y pasando 6 puntos altos. Tengo 5 grupos arriba de los puntos altos, 5 cadenas y 6 puntos sin tejer. Aquí tengo 5 cadenas y 5 cadenas para tejer el grupo de 3, y así terminamos de tejer 2 grupos en el espacio de cadena. Aquí voy a terminar la primera vuelta. Tejo 3 cadenas y un punto alto en la última cadena y son 3 espacios sin tejer, y ahí está terminada la primera vuelta. En total son 9 grupos de 3 puntos altos. Vamos a repetir las vueltas anteriores que hicimos en la parte de atrás con 3 cadenas, 5 puntos altos, tengo 3, 4 y 5. Vamos a tener el total de 6 contando la cadena, y en este espacio tejo los 9 puntos altos en el espacio de 5 cadenas. Estamos empezando el tejido en la vuelta 3 de la parte de atrás. Aquí lo tenemos el mismo, y vamos a seguir en esta forma hasta tener las 8 vueltas, repitiendo 3, 4, 5 y 6. Aquí están las 8 vueltas, aquí lo terminé. Al momento que tejí las 20 cadenas, corté el hilo y lo anudé en esta parte para empezar la primera vuelta al lado revés, para poder tener los grupos de 9 al lado derecho, igual que la parte de atrás. Ahí ya lo tenemos. Vamos a tejer con el mismo hilo que dejamos pendiente. Aquí en la parte de atrás dejé el hilo pendiente. Una vuelta de medio punto al lado derecho. Debemos de tejer la vuelta de medio punto hasta la parte del frente, hasta esta esquina. Arriba no se le teje medio punto, porque si no se va a abrir el tejido y va a dar más espacio en la parte de la cintura, o la cadera, más bien es la cadera. Y aquí igual, aquí donde terminamos esta última vuelta en la parte del frente, vamos a tejer toda la vuelta de medio punto hasta esta parte de aquí. Cortamos el hilo. Ahí terminé la pieza. Los lados de medio punto, ahí lo tenemos. Vamos a tejer los cordones. Aquí tengo uno ya terminado. Voy a indicarles cómo se hace este cordón. Me falta un lado para poderlos anudar en cada espacio. Empiezo a tejer con una base de 3 cadenas. Ahí tenemos el primer lazo para tejer 1, 2 y 3 cadenas. En la segunda cadena tomo el siguiente lazo, y en la última cadena el tercer lazo. Ahí tengo 3 lazos en la cadena de base. Suelto 2 y tomo el hilo para tejer el primero, el segundo y el tercero. Con este dedo apretamos para que no se vayan a perder los lacitos al inicio, solamente es más fácil de que se pierdan. Aquí se puede doblar el tejido que se va avanzando para tener más seguro los lacitos. Se sueltan 2 y se teje 1, 2 y 3. Se va avanzando, se sueltan 2, se teje 1, 2 y 3.
se sueltan 2, 1, 2, 3. Es fácil, muy sencillo para avanzar. Aquí solamente tiene que oprimir todo lo necesario para que no se desteja. Suelto 2 y tejo los 3. Así es cada vuelta. Y ahí se va formando el cordoncito. Al final voy a colocar la cuenta en cada punta. Para empezar la parte superior del traje de baño tengo 25 cadenas y empiezo pasando 4 cadenas y en la siguiente tejo el primer punto alto y así vamos a continuar en cada espacio de cadena un punto alto. Tengo 22 puntos altos contando las 3 cadenas de inicio. Tejo 7 vueltas empezando con 3 cadenas para el primer punto alto y en el siguiente espacio el primer punto alto. Así tejemos las 7 vueltas. Tejí 8 vueltas en total. Son los mismos puntos que tenemos de las vueltas anteriores. En este mismo espacio del último punto alto tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahí los tengo. En este espacio de cadena, en el siguiente punto tejo un punto alto y en el siguiente punto un segundo punto alto. En cada espacio de cada vuelta vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí tengo un punto alto. Voy a tomarlo un poquito más arriba. Ahí está uno. 2 puntos altos. 2 puntos altos en el siguiente espacio. Dos puntos altos en el siguiente espacio. Así tejemos esta vuelta que es la 8. Aquí tengo 1 y 2 y el último 1 y 2 y para terminar en el último espacio de cadena tomando 2 hilos con el gancho y ahí está la vuelta 8. Nos vamos a regresar para tejer la vuelta 9 con los mismos puntos. Aquí no vamos a aumentar. De esta vuelta en adelante vamos a darle la forma a la copa con 3 cadenas para cada vuelta y en el siguiente espacio el primer punto alto. Tejemos todos los puntos en esquina hasta este espacio y regresamos de nuevo. Aquí tejí la vuelta 8, es la primera que tejimos alrededor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas en total, aparte de las 7 vueltas que tenemos de este lado hasta aquí. Voy a tejer la orilla de la parte del medio de arriba. Aquí tengo el lado izquierdo terminado. Voy a explicarles cómo hacer la orilla de esta parte del frente. Aquí terminé la última vuelta. Le di vuelta al tejido y tejí los grupos de 3 pasando 6 cadenas con 5 cadenas de separación. Aquí al final pasé 7 puntos porque tengo un punto de más.
y los 3 puntos altos, le doy vuelta y aquí estoy al lado derecho con 3 cadenas y los grupos de 9 en cada espacio de 5 cadenas y el último punto alto. Este es el lado izquierdo. Ahí lo tenemos. Aquí tejí igual el mismo espacio que tenemos de cadenas que la primera pieza, los mismos puntos que son 22 puntos altos y son 25 cadenas de base y se tejen en la vuelta 8, es la que da la vuelta, la primera 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas en total. Si usted lo quiere o lo necesita más grande, aumente aquí 2, 4 cadenas según el tamaño y el hilo que tenga. Automáticamente esto va a aumentar esta parte de aquí porque va a tener más puntos y puede aumentar una vuelta o 2 vueltas en esta parte para que se haga más ancho y ya las vueltas también que necesite en esta parte del frente y la parte de arriba. Ok, aquí ya la tengo terminada este es el lado derecho. Aquí no puedo empezar a tejer esta primera vuelta de los 3 puntos altos porque va a quedar la última vuelta al lado revés. Lo que necesito es cortar el hilo en esta pieza, en un lado, el lado derecho, corto el hilo y lo voy a anudar en la parte de arriba para tejer la primera vuelta al lado revés y ya nos queda la última vuelta al lado derecho para que las dos piezas tengan la misma vista. Aquí empezamos a tejer esta misma vuelta y la segunda vuelta. Los mismos puntos tenemos y los vamos a tejer. Aquí voy a pasar, esta es la parte de arriba. Para que haga la misma forma voy a pasar los 7 puntos aquí y después paso 6 3 veces y las 5 cadenas. Y ya tenemos las dos piezas. Aquí estoy tejiendo la parte del lado derecho. Tengo 3 cadenas para el primer punto alto. Estoy en la segunda vuelta, 3 puntos altos y voy a tejer uniendo, paso 3 puntos altos a unir 3 puntos. Voy a tratar de unirlo. Aquí tengo el primero, el segundo y el tercero. Solamente 3 puntos. Ahí están. Y tejo el resto de los 3 puntos para que se forme el grupo de 9. Ahí lo tengo. Y el siguiente grupo de 9. Este es el primer punto, el que se está tejiendo. Ahí está la unión de la parte de abajo. Aquí está el tejido al lado derecho. Anudé el hilo en este espacio y tejí 43 puntos de cadena. Ahí corté el hilo. Y aquí anudo para tejer esta cadena. 43 cadenas. Ahí tengo las 43 cadenas. Empiezo con 3 puntos altos para el primer punto y paso 4 y en el siguiente, el primer punto alto, vamos a tejer los grupos de 3, uno en cada espacio, 5 cadenas
y paso 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente el punto alto. Así tejemos hasta llegar a la copa de la primera línea. Llegué hasta el último espacio de cadena y tengo 6 grupos de 3 puntos altos, 5 cadenas. Paso 3 líneas, 1, 2, 3 y en el siguiente espacio tejo 3 puntos altos, el último 5 cadenas, paso 1, 2, 3 y los 3 puntos altos. Ahí tengo 2 y el último 3, 5 cadenas y paso 3 vueltas o 3 líneas para tejer los 3 puntos. Aquí tejo el segundo, el último, 5 cadenas y paso 3 y tejo los 3 puntos altos, el segundo punto y el último, 5 cadenas y paso una línea y en la siguiente voy a repetir este mismo punto que tenemos. Aquí tengo el último, 5 cadenas y paso 3 líneas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Igual aquí vamos a tejer 4 y los 6 en el espacio de la cadena. Ok, ahí está terminada la primera vuelta. Tengo los mismos espacios que la mitad que terminamos de tejer. Empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a estar al lado derecho y tejo los espacios de 5 cadenas con 9 puntos altos. Vamos a tejer las mismas vueltas, 4 vueltas como tejimos en la pieza de abajo. Aquí tejo las 6 cadenas. Aquí terminé la segunda vuelta. Las 6 cadenas, paso 3 puntos y tejo 3 puntos altos. Esta es la vuelta 1 de repetición, solamente que aquí empiezo con 3 cadenas para el punto alto y 3 cadenas de separación, son 6 y tejo 5 para continuar tejiendo el grupo de 3. Así terminamos la tercera vuelta. Aquí tengo las 4 vueltas. Aquí está la parte de atrás, la parte del frente. Voy a tejer, aquí está la punta del hilo para seguir tejiendo medio punto en este espacio que tengo aquí, lo que es la cadena, y según como vea el medio punto hasta la parte que tenemos donde va a depender el cordón que va para la espalda, y corto el hilo y también igual voy a anudarlo aquí en este lado para poder tejer el medio punto al lado derecho. No lo puedo empezar igual que el lado anterior porque si no quedaría al revés. Lo voy a empezar de aquí hasta esta parte que tenemos de los puntos altos, y ya teniendo la orilla del medio punto tejo el cordón y va a estar terminado. Aquí tejí la orilla. En este espacio tejí 4 cadenas para el tirante. Está el medio punto. Cuando terminé aquí la vuelta
seguí con medio punto las 4 cadenas y sigo medio punto hasta terminar este lado con medio punto. Y aquí levanté los 3 puntos. Ahorita les voy a indicar cómo los levanté o cómo se van a levantar los 3 puntos para el tirante. Aquí no tiene unión del hilo. Con el mismo hilo que se viene tejiendo se van a levantar los 3 puntos para tejer el cordón de la parte de la espalda, del cuello. Aquí los voy a levantar, pero tengo que anudar el hilo porque como aquí empecé el medio punto para la parte de abajo de atrás de la espalda, aquí está, lo corté el hilo acá y aquí lo empecé. Y tengo que anudar el hilo en esta parte. Para empezar voy a tomar este punto voy a dejar suficiente espacio para anudarlo. Con la punta que tengo aquí anudo los 2 lados y aseguro las 2 puntas y tengo el primer lacito del cordón y aquí tomo el segundo y el tercero. En este punto que tengo lo puedo tomar en esta parte solamente como una base. Ahí tengo los 3 puntos. Así como levanté estos 3, se levantan con el mismo hilo que tenemos aquí. Voy a hacer lo mismo que el cordón anterior que se tejió. Lo doblo un poco, los 3 puntos en la parte de abajo. Ahí está. Sale el cordón de los mismos puntos de la parte de la esquina. Aquí está. Vamos a tener que tejer la misma medida de este cordón. Lo voy a tejer repitiendo los 3 puntos todo lo largo que se necesite. Aquí ya tengo el segundo cordón de la espalda. Voy a colocarle la cuentita con un gancho lo más delgadito que se pueda. Tomo el hilo y ahí está la punta. Le voy a formar 2 nudos así como este que tengo aquí y le corto la punta. Teniendo ya terminado esto, se cruzan en la parte de la espalda para que tome un lado cada uno y se anude. En la pieza de abajo también se va cruzando en cada lado para anudarse al final. Con mucho gusto y cariño lo tejí para todas las personas que lo están pidiendo. Espero que les sea útil, que le guste. Si es así, comparte el video y para que vea mis próximos proyectos, suscríbase. Y si ya está, gracias. También me puede regalar un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.